En agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Martín de la Guardia, quien es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid, autor de numerosos y valiosos libros sobre historia contemporánea, principalmente europea, muy interesantes. Yo he tenido la ocasión de leer unos 2 o 3. Además es un gran amigo de Chile y debo decir también a título personal. Hoy lo hemos invitado a conversar sobre esta obra que escribió en conjunto con César García Andrés, Historia de Ucrania Independiente 1991-2024, gobernemos en nuestra propia tierra. Ucrania, un país que ha sufrido en los últimos años una guerra que sigue vigente y que ciertamente vale la pena conocer. Ricardo, primero que todo, qué alegría tenerte nuevamente acá en Chile. Para mí es un auténtico placer y bueno, siempre que puedo y las circunstancias me lo permiten, vengo a este maravilloso país, a Santiago, y además siempre invitado por ti a este programa de historia ya de tan largo recorrido. Gracias. Y tienes tu casa. Lo sé, muchísimas gracias. Ricardo, partamos por una cosa previa, podríamos decir. ¿Cuáles son tus intereses académicos? Yo he tenido la oportunidad de leer sobre la caída del muro de Berlín, sobre 1989, ciertamente ahora esta historia de Ucrania. ¿Cómo te definirías tú en términos intelectuales y académicos? Sí, es verdad que por una parte yo estudié historia y me doctoré en historia en la Universidad de Valladolid, pero por este interés de la historia más reciente, del tiempo presente, también me licencié, estudié Ciencia Política y Sociología en la Universidad Complutense, porque pensaba que para el análisis de la historia reciente de las relaciones internacionales era un buen modelo, un buen bagaje. Por un lado, esa vertiente histórica que nos da solidez, que nos hace avanzar hacia el conocimiento de las raíces, de los conflictos o en general de los procesos históricos, pero también tener un anclaje en la ciencia política, en la teoría política, insisto, sobre todo porque mi interés es el más reciente, como bien has dicho, esa historia de Europa o en general historia global después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945. Perfecto. Cuéntanos un poco cómo se origina el cambio del mapa europeo. Cuando uno le cuenta a la gente joven cómo aprendió uno de historia, la Unión Soviética era prácticamente omnipresente y de repente vimos surgir numerosas naciones en Europa, algunas preexistentes, otras quizá como se dio. Y esto tiene que ver con la caída del muro de Berlín. Dinos qué pasa en el mundo, en Europa, entre 1989 y 1991, que cambia el mapa. Completamente, es que efectivamente, incluso históricamente se considera una nueva etapa, porque 1989, noviembre, caída del muro de Berlín, Navidad de 1991, disolución de la Unión Soviética, no es solo, estos procesos no forman parte únicamente de la historia de Europa, sino es de la historia mundial, porque realmente con esos 2 episodios y sobre todo con la disolución de la Unión Soviética se acaba ese gran periodo de la Guerra Fría. Ese gran periodo que se inicia en torno al final de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo entre 1948 y 1950, cuando ya el mapa mundi va a estar dominado inequívocamente por las 2 superpotencias, Estados Unidos, la Unión Soviética, y ese mundo que conforman en torno a sus propios intereses. Como bien sabes, no es baladí ese término de superpotencia, porque eran las únicas 2 que tenían capacidad de influencia directa o indirectamente y también militarmente en todo el mundo. Claro, un sistema, un orden internacional de ese tipo solo podía desaparecer si una de las 2 superpotencias se disolvía o perdía en el juego internacional
internacional. Y esto es lo que ocurre con la crisis profunda que tiene el mundo soviético a partir ya de principios de los años 80, y que se refleja o se manifiesta simbólicamente en la caída del muro, porque al fin y al cabo la división entre Berlín, la división entre Alemania, la división del telón de acero era la división del mundo en dos partes. Y claro, el fin de la Unión Soviética supone el fin de ese orden internacional y, por tanto, como bien dices, de pronto el surgimiento de nuevas naciones, de nuevos estados en todo el ámbito postsoviético. Entre ellas está Ucrania. Llama la atención una cosa: historia de Ucrania independiente. Como tú sabes, acá en América Latina, Hispanoamérica, eso está asociado a los años 1810, 1826, las independencias de los países. Yo una vez me leí un libro de David Armitage sobre las independencias, y efectivamente es un concepto que nace y renace. Y renace en los años 90, precisamente por la independencia de numerosas naciones. ¿Cómo nace Ucrania independiente? Sí, lo has dicho perfectamente. Es decir, parece que ese concepto de nación, ¿no? de nación-estado, estaba ya muy prefigurado, incluso en todo el mundo, ya con los procesos de descolonización en África y en Asia, la emergencia de nuevos países que lógicamente se organizan a través del artefacto estatal, pero como hablamos antes, con la Guerra Fría parecía que estaba ya todo muy, muy determinado, ¿no? Y por tanto que ese panorama internacional de estados pues prácticamente no iba a variar. Pero la disolución de la Unión Soviética hace que efectivamente emerjan en las repúblicas federadas, todas esas repúblicas más importantes, las repúblicas que tenían frontera hacia el exterior, procesos de independencia muy rápidos, en 1990, 91, y prácticamente eso, pocos años después, meses después, digamos que el orden internacional acepta a estos países, a estos nuevos estados que van a formar parte progresivamente de la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. El caso de Ucrania, la verdad es que es muy, muy similar a el de las exrepúblicas soviéticas europeas. Caso, la independencia de Bielorrusia, de Moldavia, de los países bálticos, por supuesto cada uno con sus características. Pero lo que ocurre es que ante la crisis profunda, como antes comentaba, de la Unión Soviética, en esos años 80 cada vez va creciendo más el sentimiento nacional, el sentimiento nacionalista en estas repúblicas, que además achacan al Kremlin, achacan a Rusia lo peor. Es muy significativo, claro, que en unos estados o en unas repúblicas dentro de la URSS que efectivamente no eran democráticas, que eran profundamente dictatoriales, claro, el sistema represivo hacía que no hubiera una verdadera oposición dentro de estos estados. Y eso supone que en Ucrania, como en Bielorrusia, como en Moldavia, esos primeros años de independencia van a estar marcados por las antiguas élites comunistas que abanderan en ese momento el nacionalismo. Hay un cambio en ese sentido de ser, la mayor parte de ellos, secretarios generales de los partidos comunistas locales, a los artífices de la independencia. En Ucrania, efectivamente, pasa eso, ¿no? El caso de Kuchma, que es Leonid Kuchma, el primer presidente de la República, antiguo secretario general del Partido Comunista Ucraniano, que de pronto se envuelve, se aureola de nacionalismo para mantener el poder. Y eso, claro, va a generar, como es evidente, muchos problemas en la inmediata historia de Ucrania independiente, como en general en esas exrepúblicas. Ricardo, ese tema aparece en varios momentos, el tema de la presencia de excomunistas en el poder. Asimismo aparece otro tema como debilidades o vicios del sistema, que es el de la corrupción. ¿Cómo ves tú esos dos planos ya en términos más generales, no solo en ese minuto? La presencia de los excomunistas o del comunismo y, por otro lado, la corrupción. La corrupción, claro. En efecto. Y también hablamos de Ucrania, por supuesto, pero es que va a ser común a las repúblicas soviéticas. Tenemos que considerar, como antes comentaba, que quién hace quién inicia esas transiciones, o algunos hablan de pseudo-transiciones a la democracia, porque muchos hablan para Ucrania, para Bielorrusia, que no se asentaron verdaderas democracias durante ese tiempo. Hablan de ese post-communism, que es un sistema como más gris, unas democracias formales. Pero, en efecto, el hecho de que sean las mismas élites comunistas las que van a tomar, en buena medida, en los primeros
primeros años el poder, y son esas élites también las que inician los procesos de privatización económica. Sabemos de esos grandes complejos, tanto industriales como agrícolas, que estaban en manos del Estado. Y lo que está muy probado es que en esos procesos de privatización, por ejemplo en el caso de Ucrania, en los primeros años 90, 1991, 94, 95, quienes se benefician son unos determinados grupos que habían estado hasta ese momento, personas que habían estado estrechamente vinculados, estrechamente relacionados con el poder, y que son los que se benefician, por ejemplo, de la privatización de los grandes complejos industriales relacionados con los altos hornos, con las industrias de transformación agrícola. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esos años 90 se crean esos grupos que, además de tener un control político, tienen un control económico, y claro, no hay unas normas claras, no hay unas reglas claras para que esos procesos de privatización se hagan transparentes. Y eso va a generar, bueno, como se decía en Rusia, las mafioskia, esas mafias que además en el caso de Ucrania, como en el caso de Bielorrusia, esos intereses económicos en esos años 90 van a estar muy vinculados también con intereses rusos. Ahora, tengo dos preguntas sobre lo que estás mencionando de Ucrania-Rusia. La primera es que ya se advierte con la independencia estas, llamémoslo así, dos vertientes en torno a Rusia. O sea, hay sectores donde se realizan estos plebiscitos de independencia y de nuevo gobierno que son más prorrusos, lo llamaríamos. Mientras en los otros sectores hay claramente un distanciamiento. La segunda pregunta es la historia de los conflictos. O sea, el 2003 me parece que se celebran los 70 años de la hambruna y así hay otros elementos, y eso me parece que está en el inconsciente colectivo de los ucranianos, no es algo que haya desaparecido por más que hubiera habido régimen soviético. En efecto. Por un lado, lo que comentas, claro, es que Ucrania, ¿no? Ucraina, lo que quiere decir encrucijada, ya lo dice mucho el propio nombre, ha sido a lo largo de los siglos, precisamente por un lado una encrucijada de caminos y por tanto también una encrucijada de pueblos, ¿no? Migraciones. De hecho, cuando se produce la independencia, si tenemos en cuenta el último censo fiable, antes de la independencia, que es todavía un censo soviético de 1989, claro, en Ucrania casi el 25-26% de la población era rusa de origen, luego el 67%, más o menos 66%, ucraniana, y el resto también de minorías. Pero es verdad que normalmente, precisamente con la guerra, tendemos a identificar a la población rusa única y exclusivamente con la zona del Donetsk, donde está la guerra, y en Crimea. Pero hay bolsas de población rusa, y bolsas de población rusa pues en buena parte de la República, como digo, igual que de otras minorías. Esto hace, como en otros territorios, que claro, efectivamente cuando se producen referéndums de independencia, el país, o la mayor parte del país, vote por la independencia. Pero no es, por ejemplo, el caso del Soviet de Crimea, que se mantuvo a través de ese referéndum fiel a la Unión Soviética, pero claro, como se disuelve, entra a formar parte del Estado. Pero eso, igual que en la zona del Donetsk, de Lugansk, donde está ahora el conflicto armado mayor, y ya está desde 2014, también donde hay una población rusa mucho mayor en número, se produce una reacción contraria a la independencia del país, insisto, por eso. Lo cual es, claro, efectivamente es ya sintomático de lo que va a pasar luego, ¿no? a lo largo del tiempo. Y luego, en relación a lo que me comentabas... A los conflictos, a la hambruna, por ejemplo. Claro. ¿Y qué fue la hambruna? Si nos puedes decir un poco. Claro, efectivamente, lo has dicho muy bien y eso está también teorizado. Los conflictos o las memorias de hambre o la memoria de migración obligada, se dice que, claro, durante muchos periodos son los conflictos congelados. Claro, por la represión de la Unión Soviética no se podía hablar, por ejemplo, de la hambruna a la que sometió Stalin a Ucrania como castigo por la actitud de una parte relativamente importante de la población contraria a la colectivización, ¿no? Y esa hambruna, que estuvo en los años 20, 22, 23, que además, claro, se unió a
por un lado al castigo, por otro a un momento de malas cosechas, pero que afectó fundamentalmente a la población ucraniana, y que, como muy bien dices, eso no se olvida, está en las mentalidades colectivas. Se puede aparcar durante un momento, se puede congelar, pero efectivamente cuando se produce la independencia es uno de los elementos, uno de los componentes relevantes en esa memoria colectiva, que va a reflejarse también en la nación-estado ucraniana, ¿no? como otras cuestiones. Si no me equivoco, ese libro aparece, ese tema aparece en un libro de Anne Applebaum, precisamente sobre este tema, y que es muy dramático. O sea, al final estamos en uno de los hitos más, voy a llamarlo así, groseros del siglo XX. Tremendo. Efectivamente, Anne Applebaum, hay Schneider también lo ha trabajado mucho. Antes hablábamos de tierras de sangre. En tierras de sangre. Y claro, también es un tema que con ya en el proceso de transición a la democracia, con la apertura durante un tiempo de los archivos ucranianos, también se ha estudiado. Pero claro, efectivamente es uno más, desgraciadamente, de las políticas comunistas, de las políticas sobre todo estalinistas, pero también post-estalinistas, como sabemos, de emigración obligada de pueblos, simplemente porque Stalin pensaba que podían ser un elemento de distorsión, ¿no? Esa migración obligada, bueno, primero masacre y luego emigración obligada de la población cosaca o de la población chechena o de la población oseta, de ucranianos, ¿no? Porque además Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, una parte de la población precisamente colaboró con el Tercer Reich, pensando que era mejor ese vínculo que estar sometidos a la dictadura soviética, ¿no? Entonces, efectivamente, como has dicho, es uno de los episodios más groseros, más brutales, ¿no? Y que evidentemente está en la mente y continúa estando en la mente de tantos ucranianos. Estamos conversando con Ricardo Martín de la Guardia a propósito de este libro, Historia de Ucrania Independiente 1991-2024, Gobernemos en nuestra propia tierra. Vamos a hacer un breve alto y volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas en Radio Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro Sanfrancisco. Estamos con Ricardo Martín de la Guardia, Gobernemos nuestra propia tierra, Historia de Ucrania Independiente 1991-2024, profesor académico, catedrático de la Universidad de Valladolid, experto en historia contemporánea. Ricardo, ¿cómo le queda la democracia a Ucrania? Pues no es un país de tradición democrática previa,
y a partir de 1991, como suele ocurrir, junto con la independencia, llega la democracia. ¿Cómo evalúas tú lo que ha sido ese régimen político para Ucrania? Bien, en efecto, ¿no? Todos, antes comentábamos, ¿no? La disolución final de la Unión Soviética, el nacimiento dentro de esas antiguas repúblicas federadas de estados independientes, pero quiero insistir en lo que comentaba antes, ¿no? Estas repúblicas sometidas a la dictadura soviética, en estas no había una oposición democrática ni mucho menos fuerte, en la mayor parte de los casos muy, muy débil, salvo quizá en algunas de las repúblicas bálticas. Esto hizo que, como antes comentábamos, el proceso de democratización va a estar en manos de los antiguos dirigentes comunistas, lo cual va a hipotecar verdaderamente el proceso de democracia. En muchos sentidos. Por ejemplo, pensemos, a partir de 1994, luego en 1996 se redacta y se aprueba una nueva constitución formalmente democrática en la que aparece la división de poderes, el reconocimiento de las minorías, derechos humanos, pero claro, ¿cómo se pone en práctica eso cuando el sistema de partidos a lo largo de estos años 90 y en buena medida de los 2000 va a estar dominado por fuerzas muy débiles, fulanistas, como diríamos nosotros, y muy vinculadas a una personalidad, que además, como también antes comentaba, muchos de ellos están relacionados con los intereses económicos de la privatización y que no forjan verdaderamente una estructura de partidos homologable, por decirlo así, en la época con Occidente. Por eso si pensamos desde Kuchma, desde Kravchuk, hasta el propio Zhirinovsky, todos los presidentes han estado apoyados por formaciones políticas, por partidos muy relacionados con su propio caudillismo, por decirlo así, sin una estructura real. Pasa lo mismo con las organizaciones, digamos, no gubernamentales, la sociedad civil, ¿no? El músculo de la sociedad civil ha sido verdaderamente débil por las dificultades que tiene o que tenía precisamente también para articularse, que hablar de los sindicatos, ¿no? Entonces, en este sentido, ese proceso de democratización ha sido muy lento, insisto, muy mediatizado por los poderes económicos y por esa escasa educación democrática o nula que tenían los ucranianos, ¿no? Con lo cual, efectivamente, a la altura de 2004 de 2000 o de 2014, no ya en las primeras décadas de la independencia de los años 90, no había fraguado, insisto, en ese sentido, un sistema que pudiéramos denominar plenamente democrático, ¿no? Las injerencias del poder político en el poder económico, las injerencias del Ejecutivo en el Legislativo o en el Judicial, hacían que, el sistema no funcionara. Y concluyo con una cuestión, es decir, hasta la Unión Europea, 2 años antes creo que era efectivamente en 2020 o en 2019, consideraba a Ucrania uno de los, creo que no era el primero porque era Albania, pero era el segundo más corrupto de Europa, ¿no? Por todos esos vínculos que comentó y por tanto las dificultades para una democratización efectiva. Cuando uno mira la historia de Ucrania independiente que narras en tu libro, hay un tema que de nuevo es transversal y es permanente, que es la relación por un lado con Rusia y por otro lado con la Unión Europea. ¿Cómo se conjugan ambas? ¿Cuál dirías tú que son las claves de la relación con Rusia y con la Unión Europea? Sin ingresar al tema de actualidad porque vamos a verlo especialmente. Claro. Completamente, claro, efectivamente, cuando el caso de Ucrania, al producirse la independencia, es un país, como tantas otras repúblicas, que depende absolutamente, económica, comercialmente, por las fuentes energéticas de Rusia. 90% del petróleo, la mayor parte del gas, etcétera, etcétera. Y además, como decimos, esa élite política que inicia la transición en los años 90, que tiene unos vínculos muy fuertes con el Kremlin, ¿no? De todas formas, esos años 90, tanto el presidente Leonid Kuchma como luego el presidente Kravchuk, yo creo que fueron muy hábiles, muy inteligentes en el sentido de mirar hacia las dos
hacia los dos actores, grandes actores. Ese mantenimiento, incluso fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales con la Federación Rusa, con el Kremlin, que le era absolutamente necesario al país para mantenerse, pero ya también iniciar esa mirada hacia Occidente, hacia la Unión Europea. Fundamentalmente hacia la Unión Europea. Se ha hablado mucho de la OTAN, los problemas de la OTAN, podemos hablar de ello, la relación de Ucrania con la OTAN, pero fundamentalmente la Unión Europea porque, igual que la Unión Europea tenía una relación, o estaba teniendo una relación cada vez más estrecha con los países del este, con Hungría, con Rumanía, etcétera, que habían iniciado también el proceso, el camino hacia la Unión Europea, en principio para estos líderes políticos la Unión Europea se veía como un actor importante con el cual iniciar y fortalecer relaciones económicas y comerciales, pero como mucho en principio llegar a un acuerdo de asociación, no solicitar como más tarde una integración, que eso va a generar todavía más problemas. Entonces yo creo que en esos años, lo que me preguntas, ¿no? Después, esos años 90, principios sobre todo, ya digo, con Kuzma y Kravchuk, antes ya de la crisis que se va a producir en 2004, hay un equilibrio entre la mirada hacia la Unión Europea y la mirada hacia la Federación Rusa, que va a ser muy beneficioso porque el país va a crecer económicamente, en algunos momentos hasta el 6, el 7% anual. Importante. Importante. Cuando uno mira los problemas de Ucrania, tiene distintos problemas. Uno que emerge en diferentes partes es el problema de Crimea. ¿Cómo podrías resumirlo tú? Una famosa guerra en Crimea por ahí por 1852, claro. o algo así. Efectivamente. Crimea siempre, claro, no olvidemos que es que la península es estratégica, siempre ha sido estratégica para el Imperio Ruso, desde los Romanov. Olvidemos que la flota soviética del mar, y la imperial antes, en el Mar Negro era muy, muy relevante, el puerto de Sebastopol, y como comentábamos antes, Crimea había tenido, no por aluvión, sino por tradición de siglos, digamos, una población rusa muy importante, precisamente por esa relación con el ámbito marítimo, el ámbito estratégico, el ámbito comercial. Efectivamente, Crimea, la mayor parte de la población de Crimea vota en contra del fin de la Unión Soviética, por ese vínculo con Rusia, y se convierte, claro, en un problema para la Ucrania independiente. Sobre todo, ¿por qué? Por la gran flota militar soviética en Crimea. ¿Qué se hace con ella? Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, hay un tratado en 1994, el Tratado de Budapest, que claro, luego ya Putin con la guerra rompió, que establecía que no habría un cambio de fronteras y, por tanto, Crimea seguiría formando parte de Ucrania. Otra cosa es cómo se administrara a través de una autonomía, etcétera, pero eso ya quedaría dentro de la gestión, por decirlo así, del nuevo gobierno ucraniano. Es decir, en principio, Yeltsin, el presidente ruso, acepta, ya digo, por el Tratado de Budapest, esa situación. Pero hay que ver qué ocurre, claro, con la flota y con la explotación del puerto, sobre todo del puerto de Sebastopol. Se llega a un acuerdo que, aunque revisable, tenía que estar vigente nada más y nada menos que hasta 2030, según el cual Rusia va a gestionar en torno al 60% de los buques y, por tanto, también la posibilidad de comercio, etcétera, y el 20 y tantos, el 30% para Ucrania. Eso era importante porque también estaba dentro del acuerdo en el que interviene la Unión Europea, el Kremlin, que es muy relevante, claro, para el fin de la guerra, de desnuclearización de Ucrania, ¿no? Que acepta la desnuclearización y el retorno, efectivamente, el retorno o la eliminación de determinadas armas no convencionales, sino misiles de corto y medio alcance, pero con carga, digamos, nuclear, para la vuelta, el retorno a Rusia o su eliminación, precisamente por la inestabilidad de estos países. Es decir, que efectivamente Crimea siempre fue o ha sido un punto de fricción, y no olvidemos, incluso hasta hoy día, en todos los planes que se han intentado de paz, ni rusos, el punto de fricción quizá mayor es que ni rusos ni ucranianos aceptan que Crimea forme parte de uno o de otro país. Ahora, eso que tú decías que es un lugar estratégico,
algo de eso pasa con Ucrania también, o sea, no sé si es verdad o mito esto que Hitler consideraba que Ucrania era el granero de Europa y que iba a servir especialmente para el Reich y el espacio vital. Rusia lo considera que es parte de su entidad, y los ucranianos, por otro lado, tienen su legítimo orgullo nacional, que ya se manifestó, si no me equivoco, en 1920, 1921, y luego renace con la hambruna, bueno, y con la Ucrania independiente. ¿Cómo esa imaginación europea, rusa sobre Ucrania? Es muy, muy interesante porque tiene que ver con esta historia de las percepciones, ¿no? Que, como sabemos, tiene luego tanta relevancia, exacto, en cómo se configuran determinadas visiones, determinados mitos incluso. Lo has dicho muy bien, claro. Ucrania es una parte de algunas zonas industrializadas, sobre todo el Donetsk, más industrias militares, por eso también está ahí la guerra, en torno a Minsk, en torno a algunos de los territorios del noreste, pero es una gran tierra, feraz para el grano, para el trigo fundamentalmente, de muy buena calidad. Es curioso que, por ejemplo, incluso en la inmediata posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, claro, los norteamericanos van a tener que comprar grano ucraniano a la Unión Soviética para abastecer a la población europea en ese sentido. Y efectivamente, lo has dicho muy bien, como gran historiador que eres, que Ucrania para Hitler, dentro del plan de la nueva Europa, del espacio vital, era muy relevante fundamentalmente por el granero, por la importancia que tenía para la alimentación, y además luego a través de Ucrania llegar al Cáucaso para el control del petróleo, para el control del carbón en toda la zona de Azov, ¿no? Es decir, que por supuesto esa percepción existía. Y esto va a ser relevante, claro, en toda la historia de Ucrania, porque, claro, también dentro luego de la planificación de la Unión Soviética, de esa economía global a la que aspiraba, ese mapa mundi global, Ucrania iba a ser fundamentalmente un país, como iba a ser, productor de grano, salvo esos territorios del Donetsk, que también por la cercanía al Mar Negro, precisamente ahí se establecen industrias militares. Por eso, cuando en 2014 se anexiona Rusia Crimea y empiezan los conflictos en el Donetsk, claro, el ejército ucraniano tiene muchos problemas para vencer a esa población rusa armada, que además tiene esas propias, que se beneficia, digamos, de esas industrias militares en esa zona fronteriza. Toda una historia muy compleja la de Ucrania y muy, muy apasionante, pero dolorosa. Cuando uno lee un libro sobre esta historia, habitualmente está plagada con sangre, como dice Schneider, con hambruna, como dice Applebaum, o con temas como la difícil democracia, la corrupción y las relaciones complejas con la Rusia de Putin, como dice aquí Ricardo Martín de la Guardia en Historia de Ucrania Independiente. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos para nuestro último bloque aquí en Historia, Libros y Banderas de Radio Agricultura y Agricultura TV.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Volvemos a nuestra conversación con Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de la Universidad de Valladolid. Gobernemos en nuestra propia tierra. Historia de Ucrania Independiente, un libro actualísimo, 1991-2024. ¿Y qué más actual que la guerra de Ucrania, como se le llama la guerra de Ucrania con Rusia? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo surgió esta guerra y después avanzamos a en qué momento de la guerra estamos? Perfecto, sí. Como antes comentaba, quizá los años 90 y principios del siglo XXI, la actitud de los gobiernos ucranianos había sido de equilibrar, por decirlo así, las relaciones o los vínculos entre Ucrania, la Unión Europea y Rusia. Bien es verdad que conforme avanzaban los años, esa relación con la Unión Europea, comercial, económica, de ayuda política, era mayor, iba siendo mayor. 2004 es un momento importante porque el presidente Kravchuk ya no puede volverse a presentar, aunque había tratado de modificar, de alterar la Constitución para presentarse, y ahí hay dos candidatos, uno que va a apoyar Kravchuk, que, bueno, Yanukovych, y otro candidato que se había mostrado claramente proeuropeo, que es Yushchenko. Bueno, hay una comentarlo muy rápidamente. Claro, el Kremlin presiona porque si saliera Yushchenko, avanzaría mucho más hacia la firma más rápida de un acuerdo con la Unión Europea, y la presión de Rusia es tal que en forma inopinada hasta ese momento el candidato prorruso va a ganar las elecciones, pero bueno, tanto los observadores internacionales como luego el propio Tribunal Constitucional va a anular las elecciones porque no ha habido una transparencia, y se producen manifestaciones que van a ser conocidas aquí está, ¿no?, en la propia portada del libro, que es lo que se conoció como el Euromaidán, ¿no? Grandes manifestaciones proeuropeas en el centro, en Kiev, mientras que, claro, en Occidente o en los países occidentales, si no veíamos la televisión o los medios rusos, no veíamos que había manifestaciones de signo muy contrario por lo ruso en las zonas de mayoría rusa. Es decir, lo que había sido un equilibrio hasta entonces comienza a romperse. A partir de ese momento, entre 2004 y 2014, los gobiernos ucranianos cada vez miran más hacia la Unión Europea. Hay un conflicto mayor con el Kremlin. De hecho, el Kremlin castiga, ¿no?, en determinados momentos a Ucrania, cortándole el gas, el petróleo, elevándole los precios. Es decir, en esa década lo que se produce es un empeoramiento claro de las relaciones, que lleva a 2014, cuando se produce la anexión de Crimea, después de que hubiera habido también un nuevo problema en la elección presidencial, y el gobierno que sale, que va a ser un gobierno provisional en esas elecciones, ya es claramente proeuropeo. Se pone al frente el que había sido ministro de Asuntos para Europa, y esto supone, a partir de ese momento es cuando cuando el gobierno ruso no da legitimidad a ese gobierno. Desde ese momento hasta ahora dice que ha habido un golpe de Estado protagonizado o influido por Europa. Es la primera vez, ya digo, en el que el gobierno de 2014 es completamente proeuropeo, y eso legitima, entre comillas, a Putin para la anexión de Crimea, e inmediatamente también unos meses después para iniciar un conflicto bélico
en el Donetsk, en Luhansk, en Donetsk, en esas zonas de frontera donde la población rusa, como antes comentaba, también era muy relevante. Por tanto, es 2014 y es cuando se rompen las relaciones entre la Rada, entre el Parlamento ucraniano, el gobierno ucraniano y Rusia. Comienzan los paquetes de sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, otros países, y ya el enturbiamiento de las relaciones llega hasta nuestros días, considerando que durante todo ese periodo hay una guerra de baja intensidad, pero un conflicto armado en el Donetsk. ¿Cuáles son las razones de Rusia para la última invasión a Ucrania? Sí, bueno, por un lado está el discurso, las coyunturales. Cómo no, ¿verdad, Alejandro? La historia siempre se utiliza para justificar determinadas actitudes políticas. Y si leemos el discurso de Putin para justificar la intervención, en febrero de 1922, apela, como había apelado, cómo no, a la historia. Ucrania no ha sido nunca un país independiente, forma parte de la Gran Rusia. Kiev, que es la capital, es donde nace el Rus de Kiev, donde nace el eslavo antiguo, por tanto el ruso. La independencia, la trayectoria de Ucrania desde 2014 ha estado controlada por el poder norteamericano, por la hegemonía globalizada del poder americano y la Unión Europea, y eso es también una justificación que Putin utiliza para siempre que habla de los rusos en el exterior. Tiene que intervenir para salvar a esa población rusa que está siendo masacrada por las autoridades ucranianas, ¿no? Bueno, esta es la justificación, pero realmente sí es interesante pensar que, bueno, sí que es verdad que ya 3-4 meses antes la movilización de tropas rusas hacia la frontera, los informes sobre todo de los servicios secretos británicos, que eran los que mejor conocían la zona, hablaban de la cercanía o la posibilidad de la cercanía de una intervención, pero la mayor parte de los analistas no pensaban que Rusia fuera a dar un paso tan radical como esa eufemísticamente denominada operación especial que va a ser la invasión de Rusia. Ahora, todos esperábamos, o los analistas decían que esto podría durar una semana o un par de meses, y resulta que se ha extendido. ¿Fue clave para eso el apoyo europeo a Ucrania, el apoyo occidental en general a Ucrania? Completamente. Por un lado, es verdad que la estrategia rusa fue desastrosa, prácticamente pensando más en un conflicto de guerra fría al principio que en un conflicto. Todos tenemos a lo mejor en la imagen esos blindados, cientos de blindados que avanzan por las carreteras de Ucrania que no tienen posibilidad verdaderamente de... Entonces, la superioridad militar, soviética, la superioridad militar rusa era absoluta, ¿no? En principio. Indudablemente, la ayuda material, militar, de asistencia, no olvidemos que prácticamente va a haber 7 millones de ucranianos desplazados, ¿no? En 5 millones en los primeros meses de guerra. Va a resultar absolutamente fundamental. Sin esa ayuda, Ucrania no hubiera podido indudablemente resistir. Yo creo que en eso están de acuerdo todos los analistas. Es verdad que luego sí que la propia, la reconversión de una parte de la industria civil en militar en Ucrania, el famoso, como ha avanzado, por ejemplo, el sistema de drones, que actualmente es uno de los más avanzados, pero sin esa ayuda material hubiera sido imposible resistir como está resistiendo hasta ahora. Ahora, ¿en qué etapa dirías tú que está la guerra actualmente? Porque es evidente que no se resolvió pronto. Hay cosas que hacen inviable una resolución permanente del conflicto, sobre todo si Rusia cree que Ucrania es de ellos y Ucrania cree que es independiente, pero por otro lado insostenible una guerra que se extienda indefinidamente. Completamente. Por un lado ya sorprende, y lo has dicho muy bien, claro, que el conflicto se haya alargado tanto, ¿no? Vamos, sorprende relativamente, ¿no? Porque para Rusia y para Putin también es una cuestión de consumo interior, de política interior. Ha habido numerosos
planes de paz, algunos relacionados con los chinos, un plan de la República Popular China, un plan que trató de llevar a cabo incluso el Papa Francisco. Hubo reuniones, por supuesto, a varios niveles de la OSCE, con Ucrania, con Rusia, con la Unión Europea. Hubo un plan también que pretendía hacer algo similar a lo que había ocurrido en Kosovo después de las guerras balcánicas. Como hemos visto, han ido fracasando completamente. Como hay un cierto estancamiento de la guerra, es decir, de vez en cuando sí hay esos bombardeos en Kiev o en algunos territorios, pero parece ser, incluso hace unos días ha habido Zelensky ha dicho que se quería entrevistar directamente con Putin. Ahora parece que después del final de la resolución del conflicto en el estrecho de Hormuz, parece que se quiere la sociedad internacional, las organizaciones internacionales, tratar de vehicular este proceso, pero a día de hoy no hay nada concreto. No hay nada concreto. Ahora, por otro lado, yo creo que tampoco se puede prolongar, ni mucho menos más. Y que hay la presión tanto de China como de Estados Unidos, mucho más que la Unión Europea, que está más debilitada, puede ser fundamental para llevar a la mesa de paz a los contendientes. Ahora, entre tanto, tenemos cientos de miles de muertos. Exacto. O sea, no, porque puede estar más estacionaria esta fase de la guerra, pero la verdad es que ha sido muy costosa en términos humanos, además de en términos económicos y de preocupación para el mundo. Por supuesto, es que, como sabemos, en el caso de Rusia, igual que había ocurrido ya en la última guerra, el conflicto tipo en Afganistán, todo lo que tiene que ver con muertos, etcétera, en guerra, pero se calcula, se habla de unos 800.000 muertos, es tremendo, ¿no? Unos 200.000, 220.000 ucranianos, ¿no? Vamos, rusos y combatientes que han estado en Rusia o por Rusia. Son cifras que nos hacen realmente reflexionar otra vez sobre la condición humana, ¿no? y lo terrible de lo que son los conflictos convencionales. Ahora Rusia tiene esa tradición, o sea, la Segunda Guerra Mundial fue el país con más bajas en la guerra. Exacto, casi 20 millones de rusos. Entonces, eso también tiene mucho que ver con ese sentimiento del ruso, de la capacidad de resistencia. Es indudable a la que apela muchas veces Putin, ciertamente. Ricardo, lamentablemente estamos llegando al final de este programa muy entretenido, muy ilustrativo para nuestros auditores y ciertamente para mí. Te quería preguntar, como siempre, recomendación de libros. Puede ser de cualquier tema, puede ser sobre Ucrania, sobre la situación actual del mundo, sobre literatura, lo que tú estimes conveniente. Pues un par de libros así. Voy a uno de literatura y uno de historia. Además, curiosamente, seguro que conocéis los premios Príncipe de Asturias, ahora claro. Princesa de Asturias. Pues hace 3 años, una gran poeta rumana, que precisamente había estado, durante muchos años, tanto en la cárcel como sometida, simplemente por escribir en Rumanía poesía a la dictadura de Ceausescu, Ana Blandiana, fue premio Princesa de Asturias de las Letras. Yo creo que la poesía de Ana Blandiana, que está traducida al español, además estupendamente por una catedrática de origen rumano de la Universidad de Salamanca, por Violetica Patea, es muy interesante para reflexionar sobre estos mundos. Ana Blandiana, su poesía. Y luego el que acaba de ser nombrado, galardonado con el premio Princesa de Asturias de Humanidad, que es nada más y menos que Timothy Garton Ash, que reflexionó tanto sobre Polonia, sobre el 1989, sobre el nuevo en los países. Hay un libro que acaban de reeditar, que es Los frutos de la adversidad, que yo creo que puede reflejar muy bien cómo esos cambios que se inician en los años 89-91 llegan hasta nuestros días, con continuidades, con discontinuidades, con conflictos congelados. Yo creo que esos dos pueden ser Gran relevantes. Autor, sí, perfecto. Queremos agradecerle a Ricardo Martín de la Guardia por conversar con nosotros sobre Historia de Ucrania Independiente 1991-2024, aquí en Historia, Libros y Banderas, en Radio Agricultura y Agricultura TV. Ricardo, te queremos dejar invitado para cuando vuelvas a Chile, tú me avisas y te tenemos aquí nuevamente en el programa. Será como siempre un placer y un honor. Muchísimas gracias, Alejandro. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana.
Hola, ¿cómo están? Esta semana vamos a recomendar el libro Nueva Historia Diplomática, hitos chilenos de los siglos XIX y XX. Esta es una obra editada, coordinada por el historiador Cristian Medina Valverde de la Universidad San Sebastián, pero en la cual él incorpora a diversos historiadores nacionales y extranjeros para analizar precisamente este concepto, en primer lugar, por parte de Carlos Sanz, que es la nueva historia diplomática, su renovación, su expansión, sus posibilidades, pero también algunos temas relevantes del siglo XIX y XX en Chile, desde figuras como Irizarry o John Gordon Kennedy, el cónsul británico, las relaciones de Chile con la Unión Soviética, la figura de Alejandro Mañé o de Gabriel Valdés, los vínculos del régimen militar con el Reino Unido, la figura de Enrique Campos Menéndez y ciertamente las perspectivas y posibilidades de estudio de las mujeres en la vida diplomática. Termina con un trabajo sobre México postrevolucionario en el mundo de entreguerras. Este es un excelente libro que se lee con mucho interés, pero que también está muy bien escrito y me parece que es un aporte para la comprensión de la historia nacional y de su relación con el mundo. Que estén muy bien. Muchas gracias. En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Producción Antonia Galilea.